Los medios legislativos presentan Asamblea Nacional, 365 días de gestión. Saludos y bienvenidos todos a este programa especial de balance legislativo que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Qué gusto saludar en esta jornada a mi compañera Nancy Monteros. Nancy, bienvenida. ¿Qué tal, Belkis? Amigas y amigos oyentes y televidentes de los medios legislativos, tengan ustedes muy buenas tardes. De acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada 4 años, el 14 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, sin necesidad de convocatoria, se reúne el Pleno de la Asamblea Nacional. En esta ocasión ha transcurrido el primer año del 14 de mayo del 2017, correspondiente a este periodo legislativo 2017-2021. Gracias por estar atentos a esta señal de los medios legislativos, en donde vamos a hacer este balance legislativo 2018. Y a propósito de aquello, queremos destacar que varios son los hechos que han marcado este primer año de gestión del actual periodo legislativo. Lo revisamos en el siguiente reportaje. Fue el domingo 14 de mayo de 2017 el día en que arrancó el nuevo periodo de la Asamblea Nacional correspondiente a 2017-2021. Ese mismo día el Parlamento designó sus autoridades. José Serrano se posicionó como presidente, la guayaquileña Viviana Bonilla, la primera vicepresidenta, y el manabita Carlos Berman como segundo vicepresidente. Mientras que el Consejo de Administración Legislativa fue conformado por Soledad Buendía, Verónica Arias, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso. Una asamblea de puertas abiertas al trabajo en territorio con la ciudadanía. A pocos meses de iniciado el periodo legislativo, el bloque oficialista de gobierno, Alianza País, empezó a evidenciar diferencias relacionadas, entre otros temas, a respaldar al presidente de la República. Discrepancia en los temas incorporados en la consulta popular planteada por Lenín Moreno, el intento de juicio político al exministro de Educación Augusto Espinosa y también por el llamado juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Ratificamos en mantener la lealtad y la defensa a los principios y logros de la Revolución Ciudadana. En agosto de 2017, el Pleno de la Asamblea autorizó el juicio penal a Jorge Glass, quien luego del debido proceso fue sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. A la par y al finalizar el 2017 e inicios de 2018, el Parlamento tramitaba el pedido de juicio político al ex vicepresidente. Sin embargo, el tema quedó al interior de la Comisión de Fiscalización. Frente a su ausencia, el Pleno posicionó a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de la República. El primer año de gestión de la Asamblea Nacional se ha evidenciado 3 juicios políticos que llevaron a la destitución y censura de 3 autoridades. El primero fue el 3 de julio de 2017. Carlos Polit, excontralor general del Estado, por incumplimiento de funciones. El 12 de marzo de 2018, Carlos Ochoa fue censurado y destituido del cargo de superintendente de comunicación. Así, por decisión del Parlamento, Carlos Vaca Mancheno dejó el cargo de fiscal general del Estado. Y hoy estamos pidiendo la censura y destitución. La censura y destitución del señor fiscal general del Estado. El enjuiciamiento al fiscal respondió al pedido del Pleno del Parlamento tras la publicación de un audio de una conversación entre el excontralor Carlos Polit y José Serrano, en ese entonces presidente de la legislatura. La difusión de dicho audio derivó también en la destitución de Serrano en su calidad de presidente. Si nosotros tenemos la facultad de designar a nuestras autoridades de forma motivada, argumentada, obviamente podemos también, en conformidad a la ley, decidir cuál es su forma de cesación y destitución. Tras el acontecimiento en la legislatura se discutía la probabilidad de reestructurar todas las autoridades del Parlamento. Esto incluía miembros del CAL y presidentes de comisiones. Sin embargo, este tema quedó sin efecto y únicamente el 14 de marzo, Elizabeth Cabezas fue designada como la nueva titular de la Asamblea Nacional, cargo que ostentará hasta mayo de 2019. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y para desarrollar estos y otros temas nos acompaña ya el asambleísta Homero Castanier. Homero Castanier, jefe de bloque de la bancada de Creo, asambleísta por Cañar por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico,
vicepresidente de la Comisión de los Jubilados. Asambleísta, bienvenido a los medios legislativos. La fiscalización y la legislación son las tareas fundamentales de la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Se ha cumplido la tarea de fiscalización en estos 365 días, tal como era la expectativa política y ciudadana? Un saludo a ustedes, es un gusto estar aquí. Bueno, nosotros iniciamos hace un año el trabajo aquí en la Asamblea Nacional después de la posesión con una intensidad muy especial en el tema de fiscalización. Había explotado ya los escándalos de Odebrecht, en donde el primero de la lista, de la famosa lista que se hablaba de Odebrecht, era el excontralor Carlos Pollitt. Eso hizo que los meses siguientes, todas las miradas de fiscalización, todas las iniciativas de fiscalización estén encaminadas a que el país conozca la verdad. No era sencillo conocer que millonarias inversiones que había hecho el Estado ecuatoriano con esta empresa brasileña habían estado llenas de coimas, de sobornos, más aún con complicidad de las autoridades que estaban al frente de las instituciones de control, en este caso el excontralor Carlos Pollitt. También yo pienso que el ex fiscal Galo Chiriboga es uno de los que tuvo culpabilidad en que se hayan quedado en impunidad de estas investigaciones hasta ese momento, ¿sí? De allí en más, nosotros, por ejemplo, hemos sido los que hemos presentado 5 iniciativas de juicio político en este año, de las cuales únicamente 2 han sido aceptadas por el Consejo Administrativo de la Legislatura. La una se bloqueó del ex vicepresidente Jorge Glass y después fue aceptada, pero a destiempo. Ha habido una situación también que no debió afectar el trabajo de la legislatura, pero tengo que decirlo. ¿A qué se refiere? Al tema del rompimiento del movimiento oficialista. Es decir, ellos llegaron con una mayoría relativamente cómoda de más de 70 asambleístas y ellos ponían la agenda y ellos decidían qué es lo que se hacía o no se hacía en la legislatura, como si ellos fueran los dueños del Palacio Legislativo y de lo que se tenía que tratar aquí. El rompimiento se da, para mí, a raíz de los escándalos de corrupción, porque viene una suerte de supervivencia de un grupo, ¿sí? De proteger al expresidente y todo lo que significaba de su equipo de trabajo del expresidente, donde estaba Jorge Glass, que era el vicepresidente de la República reelecto. Y eso provocó un rompimiento que al final del día nos tiene en un escenario diferente en el tema de fuerzas acá dentro de la Asamblea Nacional, y ha permitido que en fiscalización se pueda hacer lo que no se ha hecho en más de 10 años. Justamente, ¿sí? Tomando como punto de partida esto que usted señala, asambleísta Castanier, ya lo decía, antes Alianza País tenía una mayoría, una presencia cómoda en la Asamblea Nacional. Vemos que se vive un nuevo momento en el sentido de que en periodos anteriores no todos los trámites de juicio político aterrizaban en el pleno de la legislatura. Criterios diversos existían en el sentido de que no se caería en un show político. ¿Cómo entendemos este nuevo momento político que se vive en estos momentos? Mire, ese discurso del show político ha sido un discurso usado en el sentido de que no se ha querido dar a conocer los escándalos. Pero tengo que ser claro, ese show de los escándalos no lo hemos provocado nosotros. El show de las coimas de altos funcionarios de empresas estatales, de ministerios con la empresa esta de los brasileños con Antifaz, no lo hemos provocado nosotros. Y dentro de ese sentido, yo tengo que ser claro, a lo mejor este rato hemos venido viviendo, le escuché en el reportaje de 3 juicios políticos, yo hablaría de 5 juicios políticos. Porque hubo un juicio político, recordemos, del ex vicepresidente que no terminó como debía terminar. Un juicio que
para mi criterio, violó la ley orgánica de la función legislativa, se suspendió, se esfumó ese juicio, eso debía culminar, esa era en nuestra labor como asambleístas, como jueces políticos, y pienso que no debemos asustarnos de lo que estamos viviendo. Ya lo han dicho que en el anterior periodo se les prohibía fiscalizar, que hablar de fiscalización era sinónimo de traición. Bueno, ahora hemos venido nosotros a este periodo legislativo y a nosotros nadie nos prohíbe fiscalizar y vamos a seguir nosotros denunciando lo que tenemos que denunciar, y si es que tienen que sentarse aquí 1, 2, 3, 5 ministros más, 5 autoridades que estén al frente de las entidades de control, pues tendrán que venir a dar la cara. No es justo que el dinero de los ecuatorianos haya sido manejado como en un baratillo de transacciones inmorales en el Ecuador y que no haya responsables. Miren, nosotros, a veces la gente no comprende un poco esto de las leyes, de la presentación del juicio político, de los tiempos, de las pruebas de cargo, de descargo. La gente en la calle dice, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Y dónde está el dinero? ¿Y por qué no se recupera ese dinero? Exactamente, esa era mi inquietud que le planteo de inmediato a asambleísta Castañer. ¿Y el país qué gana? Tenemos a un vicepresidente de la República en la cárcel, tenemos a un excontralor censurado, a un ex superintendente de comunicación censurado, en camino otros juicios políticos. ¿El país qué gana con esto? Es muy negativo ese escenario para el país, es muy negativo, pero tengo que ser claro, no lo hemos provocado nosotros, ni tampoco nosotros podemos cruzarnos de brazos y decir aquí no ha pasado nada. Tenemos que encontrar a los responsables y aquí viene el segundo paso. Necesitamos autoridades que no tengan compadrazgos, que no tengan intereses personales ni intereses de poder para que puedan actuar de manera independiente, imparcial. Por eso necesitamos un fiscal general de la nación, que es el acusador principal del Estado ecuatoriano, que sea el encargado de recuperar ese dinero y que sea el encargado de decirle, de dar un mensaje al Ecuador. Aquí no puede venir cualquier irresponsable a hacerse cargo de una institución, de un ministerio, recibir coimas, enriquecerse, hacer enriquecer a su gente de alrededor, y no ha pasado nada. Ese sería un mensaje terrible para las próximas generaciones, decir que un antivalor tan terrible como la corrupción se institucionaliza en el país no está bien, y en ese sentido nosotros vamos a estar vigilantes, que el próximo fiscal, el que sea ya designado como titular, cumpla esas labores, porque le digo, un fiscal encargado poco o nada puede hacer hasta no saber hasta cuándo va a durar ese encargo. Hablemos justamente de este hecho, ya que ha topado el tema del fiscal general del Estado, este hecho más reciente que fue la destitución del fiscal Carlos Vaca Mancheno, asambleísta. La destitución se dio, todo el proceso se dio a partir de este audio que el país pudo conocer respecto de una conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional y del excontralor Carlos Polid. Y esa fue en esencia la causal para llevar a juicio político al fiscal Carlos Vaca en ese entonces. No obstante, quedó esa sensación entre la ciudadanía de que por qué se utilizó ese elemento puntual y no otros elementos para encausar políticamente al fiscal. Mire, no se trata tanto del audio, de la rueda de prensa, sino el fondo del audio, lo que significaba el audio. Existen situaciones que la ciudadanía tiene que conocer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un informe de Contraloría, entre comillas secreto, de 366 páginas, se esfume de la Contraloría y se esfume de la Fiscalía? Ese es el informe que se habla en el audio, y ese es el informe en donde está nombrado el exfiscal general de la Nación. Ese informe apareció en mi oficina y apareció el original. Nosotros hemos pasado a la Fiscalía que se investigue, pero ¿cómo ese fiscal iba a investigar ese informe en donde estaba nombrado él? Ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto es una situación en donde exministros, exfuncionarios se embarraron en estos temas de mal manejo de fondos públicos, y este momento querían arrastrar a las instituciones,
este caso a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía. Mire, un excontralor desde afuera, desde Miami, se dio el lujo de sacar al presidente de la Asamblea y al fiscal sin estar aquí. Imagínense lo que significaba los intereses que estaban ocultos atrás de esto. Asambleísta Castañer, los poderes legislativos de todo el mundo siempre sufren un desgaste muy rápido por el mismo nivel de mostrarse ante la opinión pública. Y la tarea de fiscalización ayuda para que esa muestra tenga una muy buena calificación. De lo que hasta el momento se ha hecho en materia de fiscalización y también de legislación, ¿cuánto le ha permitido a este periodo legislativo satisfacer esa expectativa de parte de la opinión pública? Yo pienso que siempre va a ser difícil lograr conectarse con la ciudadanía, que a veces no entiende el trabajo de 12 horas de una sesión de la Comisión de Fiscalización para analizar un informe, por ejemplo. Saber que estamos analizando esas pruebas, que estamos tratando de ser responsables, de no acusar sin fundamentos, de dar un informe lo más apegado a derecho. Pero en el tema de que la gente no nos meta todos en el mismo saco y que diga todos los políticos son iguales, todos llegan, todos roban, todos se benefician, los asambleístas no hacen nada, los asambleístas no cumplen su trabajo. Ahí viene una labor muy importante desde la dirección, desde la presidencia de la Asamblea, para que los trámites, las iniciativas, tanto de legislación como de fiscalización, sean visualizadas y que la Asamblea no se convierta en un constante enfrentamiento entre los representantes del pueblo ecuatoriano, porque tenemos que recordarle a la ciudadanía que los que estamos aquí no es que venimos representando a la 21, a la 35, a la 18, a la 6, venimos representando a una región, venimos representando a electores, venimos a ser la voz de ellos acá. Y que nosotros aquí estemos enfrentándonos, estemos discutiendo, estemos a veces hasta ofendiéndonos, eso no se ve bien, eso no se ve bien. Es muy importante que desde la dirección de la Asamblea Nacional haya ese cambio, y tengo que ser categórico, con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, no hubo un manejo adecuado, no se priorizó una agenda, hubo sesiones que eran muy hostiles, muy friccionadas, no se permitía el debate. ¿Cómo vamos a pensar que en una sesión tan importante, en donde la Asamblea Nacional le iba a decir a la Corte de Justicia, enjuíciele al vicepresidente de la República, no se permitió debatir esa resolución? No se permitió debatir cuáles eran los criterios de los asambleístas frente a una resolución. Hasta podía haber errores de forma, una coma, un punto, cámbiese una palabra. Toda resolución tiene que ser debatida. No se permitió ese debate y eso generaba esa reacción. Eso generó en algunas sesiones incluso reclamos airados de algunos asambleístas, me incluyo en ese punto porque no nos parecía correcto. Tengo que resaltar que desde marzo que se posesionó la nueva presidenta, ha habido la posibilidad de dialogar, ha habido la posibilidad de establecer esos puentes de diálogo, y también eso va a ser clave para el éxito en el periodo que ella esté a cargo de la misma. Asambleísta Castañer, para finalizar, citar en la Comisión de Fiscalización como tema en agenda todavía por tramitar está esta solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. ¿Qué expectativas sobre este proceso? Bueno, iniciamos el día de hoy. El juicio está planteado contra Gustavo Yal y los miembros del Consejo. También es un juicio medio original, porque no es a una persona, es a un cuerpo colegiado en donde hay 10 consejeros principales y 10 suplentes, y eso va a hacer que nosotros tengamos más trabajo, en el sentido de que no se les puede juzgar como el Consejo de la Judicatura. No, se tiene que hacer un análisis uno por uno. Este es un criterio personal de cada una de las actuaciones que ha tenido los miembros del Consejo de la Judicatura. Esperemos que al final del día
más allá de un hecho de decir cortamos otra cabeza y nos comimos a otra institución y a otro funcionario, se demuestre, si es del caso, que ese funcionario incumplió sus funciones y dejó que la política interfiera en la justicia, porque esa es la razón principal del juicio, es decir, manejaron de alguna manera la posibilidad de designar jueces, fiscales a dedo, y que hubo injerencia en los fallos judiciales, y el juez que no se alineaba a ese tema simplemente era destituido o le cambiaban. Entonces esperemos, yo este rato quiero ser muy prudente en mis declaraciones, porque este rato ya me he convertido en un juez político. Tenemos que escuchar las pruebas de cargo, y eso que está presentando un asambleísta de mi bancada, Esteban Bernal, escuchar las pruebas de cargo y también escuchar las pruebas de descargo de cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura para tomar la decisión correcta. Asambleísta Castañer, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio en el que hemos podido profundizar en cierta medida los temas que tienen que ver con la fiscalización en la Asamblea Nacional. El asambleísta Homero Castañer. Sobre la base del diálogo se ha logrado armar una agenda de consenso. Una agenda de consenso que ha marcado en los últimos meses el trabajo parlamentario y que sin lugar a dudas va a marcar el trabajo parlamentario de los próximos meses. Tenemos a propósito el siguiente trabajo periodístico. El 14 de mayo del 2017, José Serrano fue electo presidente de la Asamblea Nacional tras moción presentada por el legislador de Alianza País, Juan Cárdenas. Propongo oficialmente para presidente al señor doctor José Serrano Salgado. Viviana Bonilla fue designada como primera vicepresidenta y Carlos Berman como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. En cuanto a la producción legislativa, durante este primer tramo el Parlamento tramitó el pedido de juicio político en contra del ex Contralor General del Estado Carlos Pollitt el 3 de julio del 2017, y con la voluntad de 132 legisladores, la Asamblea Nacional censuró a Pollitt. De manera clara que ha incumplido sus funciones. La Asamblea Nacional también autorizó el enjuiciamiento penal al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass. Días después, en la Comisión de Fiscalización, ya se trabajaba en un informe respecto de la solicitud de juicio político en contra del entonces segundo mandatario. No proceder desde el punto de vista constitucional, que no soy ya juez competente para la causa. Luego de confirmada la ausencia definitiva de Jorge Glass, el Pleno de la Asamblea designó a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República. Otro pedido de juicio político que analizó el legislativo fue en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Este proceso terminó en la censura y destitución del funcionario. Sí, soy culpable de haber sancionado con mano firme, pero con sentido de justicia. En cuanto a la producción legislativa, desde mayo del 2017 hasta mayo del 2018, el legislativo analizó 16 proyectos de ley, de los cuales 5 fueron remitidos por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ahí destaca la Ley Orgánica para la Reactivación Económica, así como la Proforma Presupuestaria 2018. Se informe sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del ramo. Durante este primer tramo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de 5 comisiones ocasionales. AMPETRA, encargada de investigar los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad en establecimientos educativos. La Comisión Ocasional para el Tratamiento del Proyecto de Ley para erradicar la violencia contra la mujer. Los accidentes de tránsito que han provocado la muerte de cientos de ciudadanos en las vías provocó la creación de la comisión para coordinar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, y las comisiones para atender los casos de las personas desaparecidas y la encargada de aplicar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A través de los medios legislativos, la radio con su cobertura en todo el territorio ecuatoriano, lo que significa en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria, y a través de televisión legislativa con su señal abierta en Quito, Canal 42, y a través del internet en todo el mundo, estamos compartiendo con ustedes este balance legislativo. Nuestra siguiente invitada, la asambleísta Verónica Arias. Verónica Arias, asambleísta por Loja por Acción Regional por la Equidad, segunda vocal del CAL,
integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Arias, bienvenida a este espacio, qué gusto. Muchas gracias, Belkis y Nancy, gracias por la gentil invitación. Saludos a quienes ven la radio legislativa y también nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional. En el marco de este balance legislativo que hacemos como medios legislativos asambleísta, analizamos varios aspectos que han marcado este primer año de trabajo de la gestión correspondiente al 2017-2021. Y sin duda alguna no podemos dejar de destacar o al menos analizar un hecho que ha marcado este primer año, que tiene que ver con esta fisura que se dio al interior del movimiento Alianza País. Una breve evaluación de lo que significó este hecho en lo legislativo. Bueno, evidentemente, pues de los 74 legisladores que conformamos este gran bloque del movimiento Alianza País y otras organizaciones políticas aliadas, lamentablemente por disputas de índole político, diferencias de índole político, este bloque se fraccionó, pero creo que lo más importante es que tengamos en cuenta que el Parlamento debe trabajar por el interés colectivo, por el bien común general. Independientemente de las diferencias que pueda haber ideológicas, políticas, de esta misma fisura, de la misma fractura que se dio en el bloque oficialista, creo que es necesario entender que una curul es el espacio para defender el bien común general, el interés de la colectividad. Una curul no es un espacio para defender ningún interés de tipo corporativo, interés grupal, mucho menos intereses de índole particular. Creo que desde ahí debemos partir. Sin lugar a duda, tener 74 legisladores en un bloque permitía tener una mayoría absoluta, importantísima para la aprobación de una agenda legislativa que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en las pasadas elecciones. No obstante de ello, creo que el Parlamento tiene que seguir trabajando, tiene que seguir en su tarea, tanto de legislación como también en su tarea fiscalizadora. Ahora, lo ocurrido en Alianza País, usted dice diferencias políticas y sí me gustaría que nos corrobore si fueron extraordinariamente políticas, exclusivamente políticas las diferencias y cómo queda ahora este bloque de Alianza País y ahora sumado con Revolución Ciudadana. Así quisiéramos que para un entendimiento de la opinión pública de la cual yo me ocupo muchísimo, se le indique cómo está ahora. Bueno, yo creo que esa respuesta le corresponde a quienes son militantes del movimiento Alianza País. Yo soy militante del movimiento ARE, un movimiento local de la provincia de Loja, que hemos sido aliados en virtud de las coincidencias de tipo ideológico que han existido con la Revolución Ciudadana, donde también hemos sido críticos, por supuesto, pero creo que la afinidad que ha existido, las coincidencias que hemos tenido de índole estrictamente ideológico han permitido que aportemos en este proceso de transformación de nuestro país, pero creo que esa respuesta le corresponde, por supuesto, a quienes son militantes de la Revolución Ciudadana y sobre todo militantes del movimiento Alianza País. ¿Cómo usted se siente exclusivamente ahora con ARE? Es el movimiento en el cual yo he militado toda mi vida. Yo soy parte del movimiento ARE ya por más de 10 años. Movimiento que lo preside el alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, un movimiento que tiene como principio básico, como columna vertebral de su matriz ideológica, la lucha por la equidad territorial como base de la equidad económico-social. Y por supuesto que hemos venido luchando conjuntamente con nuestra militancia para poder tener un país que cuente con una estructura descentralizada y que ello permita que sea más eficiente nuestro Estado. Asambleísta Arias, el hecho de que la gestión del legislativo no debe alterarse en cierta medida por situaciones como las que se dio al interior del movimiento Alianza País, prácticamente diría que se pudo evidenciar en que se pudo mantener una estabilidad, en el sentido de que, por ejemplo, no hubo alteración en cuanto a la conformación de las comisiones, o al menos de quienes la lideraban, en torno a la conformación misma del Consejo de Administración Legislativa CAL. En un determinado momento se tenía la intención de que exista un reordenamiento al interior de estos órganos, sin embargo, eso no trascendió. Bueno, yo creo que es necesario garantizar la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Y eso parte también porque se mantenga activo el trabajo en las diferentes comisiones especializadas y también quienes somos miembros del CAL, que hemos sido electos por decisión mayoritaria del Pleno de la Asamblea Nacional.
Y tanto la Constitución de la República como la Ley de la Función Legislativa establecen que los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura tenemos nuestras funciones son para 2 años, somos electos para 2 años, así establece la ley que rige la función legislativa, de tal manera que no había ninguna base legal ni constitucional para removernos en nuestras funciones. Hubiera sido una arbitrariedad que ciertos legisladores, por sus ambiciones políticas, por buscar espacios de poder dentro de la Asamblea Nacional, pretendan destituir a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, porque no había ninguna causal para ello. Solamente en caso de renuncia y otras causales que establece la misma Ley de la Función Legislativa, podían plantearse nuestros reemplazos en el Pleno de la Asamblea. Pero creo que es necesario garantizar la gobernabilidad del Parlamento Nacional y en lugar de buscar ciertos legisladores, espacios de poder, ¿por qué no todos nos concentramos en trabajar en una agenda legislativa que sea potente y que pueda responder a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos, que es para lo que nos eligieron, para que podamos aprobar un ordenamiento jurídico que permita contar o también en caso de las reformas poder sacar de las diferentes normas de los cuerpos legales toda forma de exclusión, toda forma de discriminación, toda forma de inequidad que todavía tenemos en el Ecuador. Asambleísta Arias, es imposible desconocer la jerarquía de las decisiones que toma el Consejo de Administración Legislativa, inclusive por el rango que tiene al interior del Parlamento ecuatoriano. En esos momentos álgidos en donde se requirió de una guía por parte de esta institución, ¿se estuvo a la altura y a través de qué decisiones? Bueno, creo que es necesario, por supuesto, recalcar el trabajo que hemos realizado en el Consejo de Administración Legislativa, las decisiones que se toman en el máximo órgano de administración que tiene la Asamblea Nacional, donde aprobamos resoluciones de tipo administrativo que permiten garantizar el normal desenvolvimiento, funcionamiento de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley que son presentados por los diferentes legisladores son calificados primeramente por el Consejo de Administración Legislativa y luego derivados a las diferentes comisiones especializadas para su tratamiento y otro tipo de resoluciones, de decisiones. Los juicios políticos también son calificados por el CAL y en caso de que cumplan los requisitos legales pasan a la Comisión de Fiscalización y Control Político, de tal manera que el Consejo de Administración Legislativa cumple un rol fundamental dentro de la Asamblea Nacional. Por supuesto, dentro de un trabajo legislativo, dentro de un trabajo político, no todos pueden estar de acuerdo con las decisiones que tomamos en el CAL. Han existido decisiones en las que no todos los legisladores han estado de acuerdo. Tenemos que tomar nuestras decisiones basados en lo que establece la Ley de la Función Legislativa, en el cumplimiento de los requisitos, cuando así amerita el caso que sea tratado por el CAL, y así hemos venido trabajando, siempre apegados a la Constitución y a la ley que rige el Parlamento. Usted hablaba, asambleísta Arias, hace poco de dar importancia al trabajo o al desarrollo de una agenda legislativa potente. Y lo que hemos tenido en este último tiempo es que contamos ya con una agenda legislativa priorizada, al menos 48 temas de los cuales 4 ya han sido evacuados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo vimos la última semana con lo que tiene que ver con las reformas a la Ley de Seguridad Social, sobre el Seguro Social Campesino, por citar apenas una, la ley amazónica también, cuyo veto fue superado al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, yo he sido crítica de que podamos tener reformas, y lo manifesté en la sesión conjunta entre miembros del CAL, presidentes de las comisiones y coordinadores de las diferentes bancadas políticas que conforman la Asamblea Nacional. Yo manifesté que de manera crítica, haciendo una crítica que aporte, que no podemos seguir teniendo en el Ecuador, y sobre todo en la Asamblea, reformas parches a la seguridad social. Una colcha de retazos en los temas relacionados con la seguridad social. En su momento pudieron haber sido importantes y necesarias esas reformas, pero la seguridad social no puede soportar más reformas, parches a un cuerpo legal que es tan importante, que es fundamental en el Ecuador. Y por ello yo planteé que uno de los proyectos que debe tratar con prioridad y con urgencia la Asamblea Nacional es una ley integral de seguridad social. Una ley que permita garantizar lo que establece la Constitución de la República, que la seguridad social es universal y que además es obligatoria. Es decir, que ser humano que nace en el Ecuador
ser humano que está amparado por los beneficios de la seguridad social en temas de salud, de cesantía y de jubilación. No podemos seguir teniendo reformas parches a la seguridad social, porque tenemos una importante infraestructura en materia de salud, en materia de seguridad social, pero esa infraestructura no serviría de mucho, o no sirve de mucho, si es que no tenemos un sistema eficiente. Y ese sistema eficiente lo podemos lograr con una ley integral de seguridad social que pueda hacerlo eficiente al sistema de seguridad social y que permita una cobertura universal a toda la población ecuatoriana. Así como están las cosas, la seguridad social no va a ser sostenible en el tiempo. Para poder aprobar esta subida, esta alza de $65 de la pensión jubilar del Seguro Social Campesino a $100, se tuvo que hacer muchísimos esfuerzos, incluso de quienes aportamos al Seguro Social General, y por ello, así el sistema no va a poder ser sostenible en el tiempo. Necesitamos una ley integral de seguridad social y esa tiene que ser una de las prioridades de la agenda legislativa. Si queremos tener revolución en la seguridad social, bueno, empecemos tratando, podemos hacerlo de manera conjunta con el aporte del Ejecutivo, de los legisladores, crear este cuerpo legal que permita pues a los ecuatorianos que podamos tener un sistema eficiente. Y ya que estamos en materia legislativa, revisemos lo que está haciendo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, precisamente a la cual usted es integrante, y en donde también se están recogiendo reformas que no sé hasta qué momento podrían ser parches al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez, al Código de la Democracia, a este proyecto de ley que dejó presentando el exfiscal sobre la extinción de dominio. ¿Cómo trabajar para que no se sienta que son retazos de una legislación que amerita un trabajo mucho más profundo? Bueno, yo creo que las leyes son perfectibles, por supuesto, y que ameritan reformas. Lo señalado con la seguridad social es la necesidad de contar con una nueva ley para tener un nuevo sistema eficiente. Y ahí radica la diferencia con otros cuerpos legales, como el Código Orgánico Integral Penal, que por supuesto se están tramitando reformas en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a los diferentes libros que conforman este gran Código Orgánico Integral Penal. Estamos tratando la Ley de Lucha contra la Corrupción, que básicamente trata delitos relacionados con la administración pública para inhabilitar a los servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción, actos relacionados delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, y que también van atados a la consulta popular de febrero pasado. Reformas al Código Orgánico Integral Penal, la reforma que usted hace referencia al exfiscal general del Estado, que es una ley de extinción de dominio. Sí. Y yo creo que hay que ponerle especial atención a este proyecto porque para aprobar una ley tenemos que cumplir con requisitos básicos, con principios básicos que están establecidos en la Constitución de la República, el debido proceso, la presunción de inocencia, como a un ciudadano que se presume que cometió un acto de corrupción se le pueden quitar todos sus bienes, si es que no tiene una sentencia ejecutoriada, porque hay varios recursos de apelación, de casación que podría presentar para luego tener una sentencia ejecutoria, una sentencia en firme. Pero si antes de que exista una sentencia, si solo se presume, al revés más bien, en lugar de presumir la inocencia, se presume que ha cometido un acto de corrupción, ¿cómo se le pueden quitar todos los bienes a un ciudadano? Entonces, creo que ese debate intenso, que por supuesto se da en la Comisión de Justicia, lo estamos logrando con el aporte de todos los legisladores, porque tenemos temas álgidos, importantes que estamos tratando en esta comisión, y también con el que usted hacía referencia, Nancy, con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Yo he sido muy crítica a estas reformas que se están tramitando, sobre todo porque vulneran los derechos de la niñez ecuatoriana, los derechos también de las madres en situación de vulnerabilidad, de las madres jefas de hogar, de las madres víctimas de violencia intrafamiliar, cuando la Constitución establece que son sujetas de medidas de acción afirmativa, que son parte de los grupos de atención prioritaria de nuestro país, se están vulnerando sus derechos o se podrían vulnerar sus derechos con la aprobación de estas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta que este proyecto plantea que en casos de separación o de divorcio,
las madres no tengan la opción preferente para cuidar a sus hijos menores de 12 años. Ojo, no estoy hablando del derecho de visitas que tienen los padres, sino de la custodia, de la tenencia de las madres, que en caso de separación o de divorcio, las madres por lo general se quedan con sus hijos. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, Nancy, para terminar ese tema, con madres que sufren violencia intrafamiliar, con madres que son jefas de hogar y que incluso se pretende que aquellos que han cometido actos de violencia intrafamiliar puedan solicitar la tenencia de sus hijos? Violencia de tipo sexual, de tipo física, de tipo psicológica. Quienes hayan cometido estos delitos incluso podrían solicitar la custodia compartida de sus hijos, que es lo que se está planteando en estas reformas. Por ello yo he planteado, ya fue calificado por el CAL y se estableció que exista un tratamiento urgente y prioritario por parte de la Comisión de Justicia a la ley interpretativa, al artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que podamos tutelar el derecho de los niños para que se queden con sus madres. Queremos agradecer la intervención y estas explicaciones que nos acaba de dar la asambleísta Verónica Arias, con quien hemos abordado lo que significa ese trabajo legislativo de fondo, cuando una ley necesita transformar todo un sistema como la seguridad social y esas otras leyes que requieren de ir en el camino, modernizándose y actualizándose conforme a las exigencias de la sociedad ecuatoriana. Gracias, asambleísta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos así la presencia de la asambleísta Verónica Arias y de inmediato nos vamos a una breve pausa. Al volver seguimos con más de este balance legislativo. Quédese en nuestra sintonía. Seguimos con más, amigos, de este balance legislativo. Consenso entre bancadas, diálogo y la definición también de una agenda legislativa priorizada marcan la gestión de la actual administración de la Asamblea Nacional. Lo revisamos en el siguiente reportaje. El 14 de marzo de 2018, el Ecuador vivió un hecho jamás visto en los últimos 10 años, la designación y posesión de la nueva autoridad al frente de la Asamblea Nacional, tras el cese de funciones de un presidente acusado de actos de corrupción por el fiscal general del Estado de ese entonces, Carlos Vaca Mancheno. Con 84 votos de 107 presentes, Elizabeth Cabezas asumió la titularidad de la Asamblea Nacional, contando con el respaldo de las bancadas de oposición y el rechazo de los legisladores ex Alianza País. El Ecuador necesita avanzar, necesita recuperar la fe, la esperanza, el optimismo que nos robaron. Necesitamos que ella legisle para el pueblo, para las grandes aspiraciones y necesidades del pueblo ecuatoriano. Esta bancada no se presta a ese juego. A partir de su posesión, los diálogos empezaron a tomar forma. La presidenta Cabezas mantuvo acercamientos con los jefes de las diferentes bancadas políticas para discutir el trabajo que emprendería la Asamblea Nacional. Uno de esos momentos fue cuando el Parlamento decidió medidas de austeridad en apoyo a lo propuesto por el presidente de la República. Que haga un análisis numérico del tema de la telefonía celular que utilizamos los legisladores, lo mismo de las tablets que tenemos los legisladores, así como el tema de los vehículos. Producto de la planificación y el diálogo a 2 meses de gestión, con el apoyo de los legisladores de las bancadas políticas, se aprobó la agenda de trabajo hasta mayo del 2019, construida en base a las necesidades del país, tales como seguridad y frontera, economía y producción, y sociedad y democracia. Cada comisión asumió su responsabilidad y recogió la cantidad de proyectos de ley y han procesado los mismos. Los acercamientos desde la Asamblea a otras instancias también es parte de los resultados. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, saludó el trabajo del actual presidente en el ámbito de la fiscalización. La Asamblea Nacional haya recuperado esa función que la tenía olvidada. Con Elizabeth Cabezas al frente de la Asamblea Nacional, la situación de la frontera norte fue aspecto de prioridad. Para ello se creó una Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, conformada por 19 asambleístas. Participación de todos los asambleístas, miembros de esta comisión. En ese mismo contexto, la presidenta de la legislatura es parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Como lo acabamos de escuchar, Elizabeth Cabezas asume la presidencia de la Asamblea Nacional en un momento político de expectativa, en un momento económico de austeridad y con una agenda que buscaba consenso. Señora Presidenta, bienvenida a los medios legislativos para, junto a nosotros y a través de la radio y la televisión, hacer este balance legislativo. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha trabajado en estas semanas? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial a ustedes y a todos quienes nos siguen a través de la señal. Efectivamente ha sido un año complejo, 365 días que han pasado rápido, pero que además en ellos han pasado muchos eventos importantes que han dado un cambio sustantivo a lo que es la gestión en la Asamblea. Ustedes han presentado un resumen interesante de los principales logros. Debo comentar para quienes nos siguen esta entrevista que yo estoy como presidenta de la Asamblea apenas 60 días prácticamente y efectivamente han sido 60 días intensos con una coyuntura importantísima y penosa que fue el tema justamente del problema de seguridad en la frontera norte, pero a pesar de ello y a pesar de esta agenda tan dura que hemos tenido que afrontar, no hemos descuidado la planificación de lo que va a representar un trabajo hacia adelante. Creo que para los ecuatorianos y para los ciudadanos lo importante es ver más allá de los hechos de la coyuntura y de los hechos tan importantes que hemos tenido que superar, ver qué es lo que la Asamblea le ofrece, qué es lo que la Asamblea ha puesto como prioridades justamente para atender las demandas y requerimientos que todos los ecuatorianos han planteado. Y el construir una agenda de consenso da cuenta de que el trabajo no ha sido fácil. Estamos en un escenario de la Asamblea en donde ya de hecho no hay una fuerza política mayoritaria que imponga o que pueda tener un peso mayor en las decisiones que se asuman, sino que más bien requiere de dialogar, de consensuar, de plantearnos prioridades que nos acerquen más allá de las diferencias que pueden tomarnos distancias entre todos nosotros. Pero creo que ese consenso es demasiado importante en este momento y da cuenta de este nuevo momento político, no solamente de la Asamblea, sino del país en general, que ha demandado diálogo, ciudadanos que han demandado ser escuchados, ciudadanos que han pedido que sus opiniones estén incluidas en una reforma legal. Entonces es un momento distinto, un momento que nos da cuenta de que realmente queremos cambiar el giro de esta malentendida, yo digo a veces, tarea que hacemos los asambleístas. No siempre la Asamblea tiene una valoración buena, pero hemos caído en los niveles más bajos justamente y lo que queremos ahora es recuperar esa imagen, esa credibilidad. La única forma que eso va a pasar es con respuestas ante las demandas ciudadanas, con trabajo comprobado y sobre todo con tareas que se van a ir cumpliendo en el camino. ¿Cómo ha sido, señora Presidenta, justamente este acercamiento, este diálogo que se ha mantenido y que en cierta medida ha caracterizado esta gestión suya? Pregunto esto porque uno de los temas que veíamos en el reportaje tiene que ver con este acercamiento con los distintos con las distintas bancadas legislativas representadas aquí en la Asamblea Nacional. Bueno, ha sido un tiempo de conversaciones, yo creo y reconozco públicamente la buena actitud con la que ellos además han dado este nuevo paso hacia ver y evidenciar los cambios que la Asamblea requería y definitivamente aquí habemos 137 actores políticos, todos que estamos delegados por nuestro pueblo para cumplir una tarea importante y yo creo que las primeras críticas que ellos recibirían es de los mismos ecuatorianos. No es un momento de seguir confrontando, no es un momento en donde las disputas políticas pueden superar las necesidades de los ecuatorianos y esto se ha entendido bien. Creo que quien no sintonice el nuevo momento en el que estamos viviendo va a quedar no solamente para la historia, sino además, yo diría, con una deuda histórica para los ecuatorianos. Entonces, todos los jefes de bancada, y lo digo públicamente y lo reitero, han tenido la mejor disposición de sentarnos a conversar. Aquí los diálogos no se han hecho ni con prebendas, ni con entregas, ni con maletines, como maliciosamente muchos otros hubieran querido o estarían acostumbrados a que así sea, pero realmente las conversaciones y los objetivos que nos han unido no han pasado por ningún tipo de prebendas, han sido exclusivamente objetivos que el Ecuador ha planteado, leyes que son una necesidad a gritos de parte de los ecuatorianos y de los ciudadanos y de ahí nace esta agenda consensuada prioritaria
que además no había sido posible de construir en los meses pasados y que en estos últimos 60 días lo hemos hecho de manera clara, de manera transparente y poniendo sobre todo, yo diría, como objetivo y como prioridad lo que es las necesidades de los ecuatorianos. A la frontera norte, ¿qué respuesta se le dio desde la Asamblea Nacional, Presidenta? Mire, Nancy, fue un momento tan doloroso para todos los ecuatorianos que también permitió que esa unidad y esa buena disposición que existía se afiance. Creo que ante el dolor y ante las crisis, más bien el resultado siempre es de lo malo, hay que sacarlo algo bueno. Fue la unidad, fue el obtener un acuerdo nacional por la unidad que lo hicimos nosotros el 29 de marzo, lo suscribimos entre todas las bancadas y ahí marcábamos la hoja de ruta que desde la Asamblea se quería hacer. Más allá de esas, yo diría, necesidades y aspiraciones coyunturales que muchos asambleístas plantearon sobre la necesidad de recibir información de parte de los ministros de ese momento, nosotros efectivamente en medio de un receso legislativo que además lo tuvimos de 15 días, nosotros convocamos a los ministros, la Comisión de Seguridad, de Relaciones Internacionales y de Soberanía se reunió varias ocasiones. Recibimos de primera mano la información que los ministros manejaban hasta ese momento. Lastimosamente los resultados, como es de conocimiento público, no fueron los que nos hubiéramos querido todos los ecuatorianos. Tuvimos que vivir un penoso momento por la pérdida de las vidas de los 3 periodistas, pero realmente nosotros dentro de lo que es la tarea legislativa, y puntualizo, nosotros marcamos ahí varias acciones. Primero fue yo diría, promover este tema de unidad nacional, evitar la politización de un tema tan delicado que penosamente en algún momento empezó a ser el punto de referencia de todos quienes querían hablar de esto, pero que no lo hacían en busca de un objetivo de unidad, sino más bien de un objetivo de diferencias, de separaciones, de buscar culpables en un momento en el que el país no necesitaba buscar culpables, sino buscar salvar a nuestros compatriotas. Las circunstancias se dieron de una forma que nadie hubiera querido que se den, sin embargo, ante eso no nos quedó sino unirnos y solidarizarnos con todos los familiares y con todos quienes estaban alrededor de los 3 compañeros periodistas, pero acciones a posteriori que son importantes para evitar que esto suceda. Es una comisión de seguridad que se ha creado que va a tratar las reformas sobre la Ley de Seguridad Pública, que es fundamental ante estos nuevos escenarios de una evidente confrontación en la zona fronteriza, de una evidente presencia de estos grupos irregulares armados, pero sobre todo también trabajar en una suerte de conexión con lo que es el Parlamento y el Senado colombiano para hacer un seguimiento de los distintos convenios y acuerdos internacionales bilaterales existentes. El tema del Ecuador y este tema en la frontera norte no es un tema suelto, sino es parte de un conflicto que por años ha vivido nuestro vecino colombiano y que de alguna manera ahora pues es parte también de la realidad de los ecuatorianos. Estas acciones no quedan allí, señora Presidenta. Esta misma semana tendremos en el Pleno de la Asamblea Nacional que se recibirá a quienes estuvieron al frente de las carteras del Interior y de Defensa, así como también a la señora Canciller, justamente para que expongan aquellas acciones que se ejecutaron con ocasión de los actos terroristas registrados en nuestro país. Nosotros hemos circulado el día de hoy a la convocatoria, como lo manda el procedimiento, con 48 horas. Hemos tomado contacto con los ministros, pues y obviamente estamos a la espera de su ratificación de la presencia del día miércoles, y es importante recibir de boca de ellos, como actores que estuvieron en el momento en que estos hechos se produjeron, la información justamente con la transparencia y con la tranquilidad del caso. Yo jamás voy a permitir que un tema tan sensible sea politizado. Hay algunas voces que lo que solicitan es la comparecencia de los familiares de las víctimas, me parece que es importante, pero no me parece necesariamente que es el tema de hacerlo para generar una confrontación entre quienes estuvieron a cargo de la gestión y del procedimiento y de quienes obviamente y con justa razón sienten el dolor de haber perdido a sus familiares. Me parece que estos temas pasan y rebasan toda ambición política y tienen que ser tratados con la serenidad, responsabilidad y sobre todo con el respeto que esas memorias y que esos ecuatorianos se merecen. Entonces, en esa línea, la comparecencia será exclusivamente de los ministros que fueron convocados y los familiares
de las víctimas fueron ya recibidos en una comisión especial que fue la de Relaciones Internacionales, y pues obviamente iremos ventilando con ellos este tipo de información que siempre será en beneficio de conocer qué es lo que pasó en esa zona fronteriza. ¿La sesión sería reservada? Es una sesión reservada, está previsto de acuerdo justamente a la normativa y al procedimiento, un punto previo en el que se declara una sesión reservada en función de la información que ahí se va a manejar, y además porque en la resolución en donde se decidió esta comparecencia también ya se había hablado de esa condición de reserva por la información que obviamente siempre tendrá que ser manejada de una manera extremadamente responsable por quienes la reciben. ¿Qué tiene que ver con la seguridad nacional? Así Presidenta, pese a la preocupación que demandó la frontera norte, no se descuidó la aprobación de otras leyes. En los últimos 12 días hemos asistido y se le ha entregado al país nuevas leyes que denotan que hay un trabajo que se lo ha cumplido, pero que todavía falta mucho por hacer. ¿Cuáles podrían ser esas marcas de prioridad para la agenda que está por cumplirse? Bueno, efectivamente en la agenda legislativa que la Asamblea Nacional presentó al país hace 2 semanas, me parece, nosotros hemos sido muy responsables en qué es lo que le hemos puesto en el contenido de esa agenda. Esa agenda está conformada por 48 leyes que son en gran parte reformatorias, algunas existentes y algunas nuevas que vamos a impulsar, que definitivamente lo que buscan es dar solución de manera ágil y rápida, a pesar de los tiempos que esto obviamente toma, a problemas cruciales en el Ecuador. Estamos teniendo, por ejemplo, día a día muertes en las carreteras, accidentes de tránsito, somos testigos de noticias que dan cuenta de actos de corrupción en la emisión de licencias profesionales de escuelas de conducción que no necesariamente están sujetas a las inspecciones y a los protocolos que están establecidos. Entonces, en esa línea nosotros hemos tomado la decisión de avanzar en las reformas de varios de los artículos que están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal, para poder además, ¿no es cierto?, ajustar esas reformas del COIP relativos al tema de tránsito con toda la reforma de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte que se está tratando en la comisión especial, cuyo plazo vence en noviembre de este año y cuya tarea exclusiva es trabajar en esta reforma de ley. Tenemos eso como un tema relevante. Tenemos otros temas importantes, es la creación de esta Comisión de Seguridad justamente para las reformas de la Ley de Seguridad Pública. Tenemos todo el tratamiento de lo que será el Código Orgánico de Salud, que es un tema bien importante, que topa puntos bien delicados, por decirlo de alguna forma, que fueron además motivos de muchas diferencias y de incomodidades, sobre todo en los gremios médicos. Entonces, todos esos temas tenemos que procesarlos de manera adecuada para evitar que caigamos en los mismos errores. ¿Educación superior? La Ley de Educación Superior, la reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, la trataremos el día de mañana. Es una ley que está bastante procesada, sin embargo he recibido todavía algunas alertas sobre la preocupación que tienen los estudiantes, sobre su participación en los mecanismos de cogobierno dentro de las universidades. Hay que chequear y hay que conversar con algunos de ellos que me han pedido una reunión de manera urgente. También tenemos una ley que será nueva y que es importantísima, que es la ley para eliminar la violencia en los estadios. Tenemos varios marcos normativos que estamos reformando, como el Código de Comercio, por ejemplo. Tenemos la ley justamente del Código de la Democracia, la Ley de Aviación Civil, que ya la habíamos aprobado. Acabamos de aprobar el día viernes la ley de la zona amazónica, del territorio amazónico. Hemos aprobado la semana pasada la ley justamente de desarrollo fronterizo. Entonces, creo que hay un importante compromiso de ir impulsando leyes que han estado además en tratamiento, pero que tal vez no se ha marcado esa hoja de ruta que ahora sí la tenemos, y en la cual los ecuatorianos tienen que saber que la Asamblea, más allá de las noticias escandalosas que a veces hacen más noticia y cubren más espacios informativos que las cosas del trabajo cotidiano,
que los ecuatorianos sepan que a más de todo eso que usualmente ellos escuchan, hay una hoja clara, hay un trabajo en el que estamos dedicados y creo que la mejor forma de responder a la confianza de todos los ecuatorianos es con cosas concretas. Más allá de los discursos y los debates tan importantes que nosotros mantenemos, poderles entregar cuerpos normativos que ayuden a vivir mejor, a tener mejores condiciones de vida, a reducir los accidentes, a tener más acceso a la educación superior de todos los estudiantes que se han quejado en los últimos años que no lo han podido hacer, entre otras varias cosas importantes para todos. Queremos agradecerle a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado en este balance legislativo. Por cuestiones de tiempo hemos tenido que hacer muy rápida esa revisión, pero habrán otras oportunidades en las cuales con la presidenta, con los asambleístas, estaremos pasando revista de lo que es el trabajo legislativo, tanto en la producción de leyes cuanto en la tarea de fiscalización. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Se me permiten un mensaje muy corto, solamente decirles a todos los ecuatorianos que además doy un profundo agradecimiento a los servidores legislativos, porque sin ellos la tarea de la Asamblea no sería factible. Hay un grupo humano muy importante que ahora nos han acompañado durante este año, a los que estamos nuevos en la Asamblea Nacional, pero que estamos optimistas de que nos puedan acompañar el resto de días con el mismo entusiasmo y compromiso que requerimos todos para salir adelante. Señora Presidenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La Presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. Ya lo decíamos en esta entrevista, 48 leyes fueron las que se definieron dentro de la agenda legislativa priorizada. De ellas, 4 ya han sido evacuadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo revisamos enseguida. Para la elaboración de la agenda se tomaron en cuenta las exigencias sociales en varios ejes como seguridad, anticorrupción, sociedad, democracia, economía y producción. Las leyes que deberán ser tramitadas son las siguientes: Ley de optimización y eficiencia de trámites, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Amazónica, reformas a la Ley de Seguridad Social para incrementar las pensiones jubilares del Seguro Campesino, reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Código Orgánico de Salud, Ley de Desarrollo Fronterizo, reformas a la Ley de Aviación Civil, reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, reformas a la Ley Especial para Galápagos, Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, reformas a la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar, reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformas a la Ley de Contratación Pública, reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, normas referentes a la lucha contra la corrupción, reformas al Código Orgánico General de Procesos, reformas al Código Integral Penal COIF, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reformas al Código Orgánico de la Producción, Ley de Fijación de Límites, reformas a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, proyecto de Ley de Carácter Económico Urgente, reformas a la Ley de Comunicación, Código de Comercio. El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social para el aumento de la pensión jubilar campesina fue aprobado el jueves 10 de mayo por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. La pensión pasará de 65 a $100. Con la aprobación de la Ley Amazónica se incrementará de $1 a $2 por cada barril de petróleo extraído en la región. Las empresas que operen en la Amazonía deberán contratar a ciudadanos de la misma región en un porcentaje no menor al 70% de la nómina. En un plazo de 2 años se deberá crear una universidad pública en cada provincia del Oriente con autonomía administrativa, financiera y académica. También la reforma a la Ley de Aviación Civil aprobada por la Asamblea Nacional permitirá que la entrega de los informes sobre accidentes aéreos no demore más de 12 meses a partir de la fecha que ocurrió el hecho. En las diferentes comisiones se avanza con el trámite de leyes que constan como prioridad en la agenda legislativa. Clever Aranda, TVL Noticias.
Bien, y de esta manera, Nancy y amigos, llegamos a la parte final de este programa especial de Balance Legislativo, en el que hemos pasado revista a aquellos hechos que han marcado este primer año de gestión del actual periodo legislativo. Nancy, qué gusto haber estado con usted. Igualmente, gracias a ustedes, señoras y señores, que han seguido de cerca este balance legislativo. Les agradecemos a quienes estuvieron con nosotros a través de la radio, con su cobertura nacional, y la televisión legislativa también con su cobertura nacional e internacional. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los medios legislativos presentaron Asamblea Nacional, 365 días de gestión.